El título de mi presentación es Filosofía de la Educación y Neurociencia, una propuesta interdisciplinar para evitar el reduccionismo nociológico. En los últimos años, la neurociencia ha llegado a todos los ámbitos de la vida humana y el recinto educativo no fue excepción a la regla. Algunos de los defensores de la neuroeducación han intentado sintetizar las conclusiones de la neurociencia y de la psicología cognitiva con el ámbito educativo, llegando a afirmar que el conocimiento es realizado por el cerebro y, consiguientemente, la educación consistiría en estimular el órgano más perfecto y más desconocido hasta ahora. En esta perspectiva, se considera como única explicación válida la establecida por la ciencia experimental y cualquier otra formulación que no sea de este tipo debe ser descartada por considerarla poco seria. Esto manifiesta una visión restringida del modo de ser del hombre y, consecuentemente, de la educación, que lleva a considerar como la única pedagogía válida la basada en las conclusiones científicas del último tiempo. En la presente exposición busco proponer un camino alternativo para entender los fundamentos nociológicos y antropológicos de la educación intelectual desde la filosofía de la mente. Se divide en tres partes. La primera está dedicada a presentar las dificultades que tiene la visión materialista, haciendo referencia a las críticas que le realiza John Russell Searle. En la segunda se orienta a establecer una propuesta integral y está dividida en dos secciones. En la primera de ellas presentaré la posición del mencionado filósofo norteamericano en torno al conocimiento, haciendo especial referencia a la intencionalidad y la consiguiente visión antropológica. En la segunda sección profundizaré en la estructura lógica establecida por Searle en base a la tradición fenomenológica y tomista sobre el conocimiento humano. La tercera parte de la presentación está dedicada al estudio ontológico del hombre, en quien se dan los actos intencionales, manifestando algunas de las implicancias educativas que se siguen. Concluiré con algunas reflexiones sobre los desafíos para la tarea educativa universitaria. Comencemos entonces por la primera parte, las dificultades de la visión materialista según John Russell Searle. Para este autor, la corriente que en la actualidad tiene mayor presencia en filosofía de la mente es el monismo materialista, que nació como una propuesta en explícita oposición al dualismo cartesiano. Gilbert Ryle describía como un fantasma nuestra mente dentro de una máquina, nuestro cuerpo. Para Searle, esta doctrina no permite explicar satisfactoriamente el conocimiento humano, caracterizado por la intencionalidad, en ninguna de sus cuatro versiones: el conductismo, el eliminativismo, el fisicalismo o teoría de la identidad y el funcionalismo. El conductismo, que surge en el ámbito de la psicología con la pretensión de hacerla científica, se equivoca en reducir la mente al comportamiento humano. Lo que él llama conductismo lógico es un intento de mostrar que todo lo mental puede ser reducido o traducido en acciones, al menos hipotéticamente, negando que existan experiencias internas. Evidentemente, esta doctrina no explica la intencionalidad, ya que no entra en el campo de su interés. Siguiendo a Noam Chomsky, Searle sostiene que aquí se confunde el tema de estudio de la psicología con su expresión. La conducta manifiesta la mente, pero no es ella. Debemos explicar cómo es que la experiencia interna ejerce un influjo causal en la conducta, cosa que los conductistas no pueden hacer porque niegan algo más allá del comportamiento externo. La existencia de experiencia interna y su distinción con los actos que realizamos es un punto de partida que nadie en su sano juicio puede negarlo. Este mismo error, según Searle, se da en la propuesta de Bennett y Hacker, pero en la línea wittgensteiniana. Por su parte, el eliminativismo busca eliminar la visión popular del hombre y reemplazarla por una científica, con lo cual debería dejar de lado la creencia en los estados intencionales. Searle le realiza tres críticas. En primer lugar, niega que las entidades descritas por la psicología popular estén contenidas necesariamente en una determinada teoría, por lo que no son fruto de una doctrina externa que las reclama, sino experiencia de determinados hechos comunes a los hombres. En segundo lugar, critica que los eliminativistas sostengan que las afirmaciones de la psicología popular terminarán por comprobarse como falsas. Para Searle, el error está en considerar dichas proposiciones como empíricas cuando generalmente no lo son. En tercer lugar, Searle niega el postulado eliminativista que afirma
que si lo mental no puede reducirse a una actividad neurobiológica específica, entonces no existe, lo cual claramente parte del presupuesto de que todo debe ser así y no de la consideración del hecho. El fisicalismo, o teoría de la identidad, sostiene la identificación entre estados mentales y cerebrales. Recogiendo la propuesta de otros autores, Searle dice que para lograr esta identificación primero debemos determinar las características de cada una de las cosas que luego se van a identificar, lo que termina llevando a un dualismo de propiedades, porque tendríamos propiedades mentales y cerebrales que luego se buscarían reducir. Esta doctrina, en un primer momento, buscaba identificar los distintos tipos, denominación abstracta para un conjunto de entes, de estados mentales con determinados tipos neurales. A esto se lo llamó identidad tipo-tipo. Luego de ser acusados de poco serios, pasaron a sostener que la identificación no era entre tipos, sino entre casos. Esto se lo llamó identidad caso-caso, es decir, entre acontecimientos u objetos mentales concretos, específicos y determinados aspectos neurobiológicos. La teoría de la identidad caso-caso fue reformulada por algunos filósofos de la mente hasta llegar al llamado funcionalismo, al que Searle dedica una mayor reflexión por considerarlo de gran influencia en la actualidad. Para el funcionalismo, un caso neurobiológico puede ser considerado como estado mental porque éste tiene una determinada función, es decir, permite determinado comportamiento en el sujeto donde sucede. Actúa como causa vinculante entre los estímulos y las respuestas. El estado mental no se explica haciendo referencia a su modo de ser, a su esencia, sino a su función. O podríamos decir que su modo de ser es la causalidad, desde lo cual debería entenderse la intencionalidad. Con este fundamento surge un tipo específico de funcionalismo, el computacional, donde se afirmaba que el cerebro es una computadora y la mente un programa informático. Consiguientemente, esta visión terminó sosteniendo que no solo el hombre tendría mente, sino también todo procesador informático. Por eso Searle la llama teoría de la inteligencia artificial fuerte. El filósofo norteamericano se hace eco de varias críticas al funcionalismo, que podemos agrupar del siguiente modo. En primer lugar, manifiesta que dicha doctrina no considera los qualia, es decir, el hecho de que los estados conscientes tengan características cualitativas. En segundo lugar, dice que el funcionalismo es falso porque no considera la experiencia interna en la explicación de los estados mentales, sino su función. Si se considera solo el comportamiento, no es posible distinguir entre dos estados mentales de diferentes personas. Esa diferencia solo se entiende desde la experiencia interior, que el funcionalismo no considera. En tercer lugar, Searle refiere a la posición de Thomas Nagel, quien sostenía que los funcionalistas están incapacitados para explicar la conciencia, es decir, el conocimiento que tenemos de cómo es ser nosotros mismos. Esta experiencia es subjetiva y por tanto está fuera de la descripción objetiva propuesta por los funcionalistas. Además, establece la posibilidad lógica de que exista un cuerpo humano con las mismas características físicas, pero sin vida mental, los zombies. Esto manifestaría que lo mental y lo físico no se identifican. En cuarto lugar, presenta la crítica de Frank Jackson, para quien toda explicación de la mente que deje fuera la experiencia cualitativa es falsa. Alguien podría saber cómo es el funcionamiento del aparato perceptivo, también conocer sobre la luz y el espectro de los colores sin conocer un color real, cosa que resulta incompleto. En estos dos últimos argumentos se busca poner de manifiesto el carácter ontológicamente diverso de la mente, que reclama una perspectiva de la primera persona para entenderlo. En quinto lugar, haciendo referencia a la objeción de Ned Block, afirma que el cerebro tiene un estado mental que la actividad neuronal considerada en su aspecto funcional no manifiesta. En sexto lugar, refiere a Saul Kripke, quien objetó que si hubiera identidad entre un tipo de estado mental y un tipo de estado cerebral, entonces la correlación debería ser necesaria. Sin embargo, es posible pensar un estado mental sin su correlato físico exactamente igual siempre o viceversa. La cuestión está para Searle en distinguir entre la experiencia correspondiente a la dimensión mental y el sustrato neurobiológico. En séptimo lugar, Searle sostiene que los funcionalistas, por considerar solo las causas y el comportamiento resultante,
no pueden distinguir los distintos estados intencionales, ya que para esto es fundamental considerar las diversas formas aspectuales, es decir, el significado o modo en que se representa la realidad, por el cual se consideran solo algunos aspectos y se dejan de lado otros. Hasta aquí entonces la crítica a esta visión reduccionista del conocimiento humano, que lleva también a una visión restringida de la educación. Vamos a dar paso ahora a una segunda parte, como ya anticipaba, que está dedicada a establecer una propuesta integral del conocimiento humano. Para esto quiero presentar como un primer paso hacia esta visión integral la doctrina de John Searle. Como hemos visto, el materialismo en todas sus formas no permite explicar satisfactoriamente el conocimiento humano. Como respuesta y un primer paso para una explicación no reductiva, haciendo referencia no solo a la actividad cerebral sino también a la mente, propongo a continuación la postura de John Russell Searle. De algún modo se fue manifestando en el punto anterior con motivo de sus críticas, pero aquí buscaré presentarla con mayor claridad y unidad. Para esto voy a explicar un argumento que denominó la habitación china, elaborado específicamente para proponer una visión alternativa al funcionalismo computacional, pero que resume sus ideas centrales en torno al conocimiento. En el argumento nos propone una situación hipotética. Debemos imaginarnos que él está encerrado en una habitación con diversas cajas, que posee escrituras en chino, y alguien le da órdenes escritas en el mismo idioma desde una ventana. A pesar de desconocer totalmente el idioma, él, dice Searle, podría manipular las cajas con ayuda de un manual. Si alguien observara su conducta externa, podría suponer que sabe chino, pero no es así. Por tanto, concluye, el carácter funcional del uso de un lenguaje no manifiesta que se conozca el significado presente en el mismo. La significación de las palabras no es un elemento accesorio al conocimiento de un idioma. Las máquinas, como la persona que manipula símbolos sin conocer su significado, realizan actividades en base a una estructura formal, sintáctica, no semántica. Las computadoras no tienen mente, sino que realizan operaciones considerando solo la sintaxis y están incapacitadas de entender cualquier semántica, es decir, el significado atribuido a los símbolos. Esto no se debe a una dificultad técnica que podría ser superada con el tiempo, sino que radica en una dimensión cualitativa, en su modo de ser. Nunca una máquina podrá entender, nunca podrá tener mente. La mente del hombre se caracteriza no solo por el carácter funcional con respecto al lenguaje, sino por ser capaz de atribuir significado a los símbolos que utiliza. El carácter semántico del lenguaje nos lleva a considerar el tema de la intencionalidad en nuestros estados mentales, es decir, y ahora cito a Searle, aquella propiedad de muchos estados o eventos mentales en virtud de la cual estos se dirigen a o son sobre o de objetos y estados de cosas del mundo. Fin de la cita. Los estados intencionales son solo algunos de los estados mentales y entre ellos hay de diversos tipos, como por ejemplo creencias, temores, esperanzas, deseos. Pero en todos los casos hay algo que se hace presente sin estarlo físicamente. Es el dirigirme de un estado mental hacia algo determinado, como la misma etimología manifiesta, intendere. De este modo, los actos intencionales cognoscitivos nos permiten representar un objeto sin tenerlo delante, incluso si ese objeto es inexistente. En el presente estudio de todos los tipos de estados mentales intencionales nos interesan los aseverativos, donde nos expresamos sobre algo buscando adecuar esos actos a la realidad. Si el acto aseverativo, un enunciado, una descripción, etc., se corresponde con la realidad, decimos que es verdadero. Si no se corresponde, es falso. Dice Searle, un enunciado es verdadero si y solo si se corresponde con los hechos. Esta es la teoría de la correspondencia, por la cual S, la enunciación, es verdadera si se corresponde con P, los hechos. Así, el enunciado verdadero representa algún aspecto del mundo. A esta manera de entender la verdad, Searle la llama descomillación, ya que el enunciado propuesto se presenta entre comillas y luego sin ellas al hablar de los hechos. Por ejemplo, podemos presentar entre comillas, Juan mide 1,75 metros, y esto es verdadero si y solo si Juan mide 1,75 metros. Aquí hechos
refiere a las condiciones de satisfacción del enunciado, y corresponder se refiere al modo psicológico, así lo llama Searle, en que las sentencias se relacionan con los hechos. Que los hechos sean condiciones de satisfacción significa para Searle que son requisitos necesarios para que un estado intencional se cumpla. Un enunciado establece un requisito de satisfacción si en el mundo hay algo que lo satisface. Un enunciado establece un requisito de satisfacción y si en el mundo hay algo que lo satisface, eso se convertirá en un hecho como aquella cosa requerida. Es decir, que en el caso de los actos aseverativos, el requisito es la verdad. El modo de ser de las cosas determina si un enunciado es verdadero o no, y es independiente del mismo enunciado. Según Searle, esta visión no reclama una visión metafísica densa de hecho, aunque pretende asimilar su visión de verdad con la aristotélica. Complementariamente a las condiciones de satisfacción encontramos la otra característica fundamental de los estados intencionales, la dirección de ajuste. Con esto se refiere a aquello que debe concordar para que un determinado estado intencional se satisfaga. En el caso de los estados intencionales aseverativos, la dirección de ajuste es mente a mundo, es decir, la mente debe adecuarse al modo de ser del mundo, no el mundo a lo que pensamos. Ambas características son complementarias. Las aseveraciones solo se satisfacen, condición de satisfacción, si son verdaderas, y esto se realiza cuando la mente se adecúa a la realidad, dirección de ajuste. La dirección de ajuste es determinada por el modo psicológico en el que se presenta el estado mental. En nuestro caso, el modo es aseverativo. A otros tipos de estados mentales, directivos, permisivos, le corresponden otros modos psicológicos con una dirección de ajuste específica. Por su parte, la condición de satisfacción es establecida por el contenido proposicional que posee el estado mental. Además de esto, es necesario tener en cuenta que los estados intencionales forman parte de una red, así lo llama Searle, de estados intencionales, y para que puedan ser satisfechos es necesario considerar su posición en ese conjunto. Cuando afirmamos que un determinado objeto cuesta 50 soles, estamos presuponiendo una serie de creencias, como por ejemplo que las cosas pueden comprarse y no trocarse, que existen monedas, que en este país la moneda es esta específica y no otra, etc. A su vez, existe un trasfondo no representacional respecto del cual los estados mentales e intencionales tienen determinadas condiciones de satisfacción. En síntesis, para Searle, preguntarse por la intencionalidad de un acto mental aseverativo es interrogarse en primer lugar por sus propiedades lógicas, esto es, entender que está constituido por un modo psicológico y un contenido proposicional que determinan la dirección de ajuste y la condición de satisfacción de dicho estado, y por lo cual una proposición puede corresponderse con los hechos, es decir, puede ser verdadera. Además de esto, para nuestro autor, también es posible considerar la ontología de los estados intencionales, y aquí refiere los actos biológicos básicos, como la sed, el hambre y las tendencias sexuales, mostrando que se producen por la actividad cerebral. La sensación de sed es un acto intencional que surge, cito, cuando la angiotensina 2 se introduce en el hipotálamo y desencadena la actividad neuronal, que a la postre resulta en la sensación de sed. Fin de la cita. Todo acto intencional, según él, debe entenderse así. Hay algunos más complejos que otros, pero todos son producidos por y en el cerebro. Conscientemente, cito, lo que vale para la sed vale para el hambre, el miedo, la percepción, el deseo y todo lo demás. Fin de la cita. A pesar de esto, los estados intencionales, para él, no pueden reducirse sin más al cerebro, ya que tienen una ontología de primera persona, es decir, dependen de la experiencia subjetiva. En estos casos, la reducción causal no implica para Searle una reducción ontológica. Esta forma de entender los estados mentales se inscribe dentro de lo que él denominó naturalismo biológico, doctrina en línea con la teoría atómica de la materia y la teoría evolucionista. Searle también reconoce que lo sabido hasta el momento sobre el cerebro no permite explicar aún cómo los estados de nivel superior, mentales,
son realizados por la actividad cerebral. A pesar de esto, afirma que una vez que sepamos con más detalle cómo funciona el cerebro, podremos comprobarlo empíricamente. Vamos ahora a dar un paso más en la profundización de la estructura lógica de los actos cognitivos, porque me parece que esto puede manifestar algunas ideas que no están presentes en la doctrina del ser y corregir otras que sí él establece. El análisis de la estructura formal de los estados intencionales cognitivos propuestos por ser puso de manifiesto dos aspectos de los mismos: el modo psicológico y el contenido proposicional. A pesar de que Ser toma distancia explícitamente de la doctrina fenomenológica de la intencionalidad, pienso que aquí hay un punto de encuentro. En la reflexión sobre la intencionalidad propuesta por Sanjun Gallagher y Dan Zahavi, dos fenomenólogos de la mente, encontramos que para esta corriente filosófica no es posible separar la intencionalidad de la experiencia subjetiva y que este estudio es clave para entender la conciencia. Siguiendo a Husserl, distinguen dos momentos en las experiencias intencionales: uno llamado cualidad intencional, que refiere al tipo de experiencia que estamos experimentando, juzgar, dudar, desear, temer, etc. Y otro denominado materia intencional, que indica a lo que se dirige un estado intencional. Estas nociones claramente tienen su paralelo en las sarlianas de modo psicológico y contenido proposicional, lo que no implica afirmar que todo acto intencional contiene una proposición como contenido, por supuesto. De estos dos elementos nos detendremos en la materia intencional o contenido proposicional, es decir, en el hecho o aspecto de la realidad con el que nos ponemos en relación con los actos cognitivos, ya que el análisis de la intencionalidad manifiesta algo del sujeto que conoce, pero también algo del mundo conocido, y en esto queremos poner nuestra atención. Y de los modos de conocer lo real haremos especial referencia a los actos correspondientes al orden intelectual: aprender, juzgar, razonar e intuir. Estas operaciones de conocimiento superior se realizan desde la situación concreta de la persona humana. Para Francisco Leucata, la consideración fenomenológica del cuerpo pone de manifiesto que hay un vínculo de dependencia entre la intencionalidad y la existencia espacio-temporal de la conciencia. También manifiesta la importancia del lenguaje, que puede ser considerado como intencionalidad encarnada, así lo llama Leucata. La intencionalidad se realiza desde un cuerpo situado en un lugar y momento determinado. De este modo, espacio y tiempo se constituyen en un a priori, no en sentido kantiano, sino como un prerequisito desde lo cual el sujeto se dirige al mundo. Pero el hombre tiene un horizonte siempre ampliable, en el que se presenta el sentido de las cosas. Aquí se da un vínculo entre actividad y pasividad del sujeto. Es activo en cuanto surgen de él los actos intencionales, y es pasivo en cuanto recibe el sentido de lo real al captar las esencias en un espacio y tiempo específico. La referencia a la objetividad es fundamental para comprender el sentido de la intencionalidad. Aplicando una epogé a los actos particulares, el hombre puede llegar a las esencias, entendida como eidos o forma de las cosas, y como universal lógico o ideación, según la expresión husserliana. Esta apertura al mundo a través del cuerpo como el aire da lugar a diversos modos intencionales que reciben su unidad en el yo. En la tradición tomista también se reconoce la capacidad de un conocimiento esencial de la realidad por parte del sujeto. El hombre es capaz de llegar a un conocimiento universal de la realidad, como decían los clásicos. El hombre está abierto a la totalidad de lo existente. Y esto en un doble sentido, en cuanto puede conocer todo lo que existe y además conocerlo esencialmente. Según este segundo aspecto, conociendo a un ente, podemos conocer algo de todos los entes que comparten esas características esenciales, y por tanto aquí dejamos de lado, abstraemos, el modo de realización concreto en que puede darse dicha esencia. Esta operación podemos incorporar, basándonos en la propuesta de Juan José Sanguinetti, otros actos que manifiestan la particularidad del conocimiento intelectual humano. En primer lugar, que ese conocimiento puede ser realizado solo para saber cómo son las cosas, solo por la verdad misma, es decir, desinteresadamente, aspecto fundamental en la vida universitaria. En segundo término, que el hombre puede realizar obras culturales, como la ciencia, la filosofía, la religión, el arte, que manifiestan la capacidad ilimitada del hombre de trascender la materia. En un tercer momento, que la inteligencia como potencia espiritual se expresa en la conducta humana a través de las elecciones libres.
donde el hombre orienta su vida según criterios morales universales. En cuarto lugar, que el hombre puede dotar de significado cualquier realidad sensible, constituyéndola en símbolo de una idea. Esto encuentra su expresión más clara en el lenguaje. En un quinto momento, que mediante la técnica el hombre es capaz de conformar infinitos instrumentos de acuerdo al conocimiento de la verdad y la elección del bien. Y por último, en la autorreflexión la inteligencia puede volver sobre su propio acto, puede conocer que conoce. Además, según la propuesta agustiniana, en este mismo acto podemos captarnos como un yo que está existiendo como pensante. Si observamos estas operaciones en su conjunto, nos damos cuenta de la profunda desproporción entre las obras de la razón y la dimensión neuronal. El carácter intencional del conocimiento nos pone en contacto con realidades, dadas bajo modalidades diversas y propiamente humanas, que no podrían hacerse presentes al sujeto si solo estuviera constituido por materia o solamente fuera una emergencia del cerebro, como propone Searle. Por lo tanto, debemos afirmar que hay un condicionamiento de la dimensión física del hombre, pero no es posible considerarla como la única causa del acto cognoscitivo. La aceptación de una dimensión espiritual permite explicar con mayor claridad el conocimiento intelectual humano, con lo cual no caemos necesariamente en el dualismo. Aquí ya nos encontramos en una consideración ontológica de los actos intencionales y, consiguientemente, del ser del hombre. La tercera parte de la exposición está dedicada al estudio de la dimensión ontológica, como se desprende de lo anteriormente dicho. Con Searle hemos visto, mediante el análisis de la intencionalidad, que el conocimiento reclama algo más que la referencia al cerebro. En su propuesta, los estados intencionales son mentales, con una ontología de primera persona y por tanto irreductibles, ontológicamente hablando, a la actividad neuronal. Resulta difícil, sin embargo, entender cómo es posible una reducción causal de lo mental a lo cerebral y evitar a la vez la reducción ontológica. Pienso que aquí Searle queda presa del materialismo que busca evitar, ya que una reducción implica necesariamente otra. Con lo cual, su doctrina sobre la ontología de primera persona no puede ser sostenida con claridad. A su vez, esta visión no da lugar a un claro vínculo interdisciplinario, ya que termina subsumiendo la filosofía en la ciencia empírica, hecho que, sumado a otros elementos, parece manifestar una visión positivista. Como afirma Francisco Leocata, la dificultad de la doctrina sarleana de la intencionalidad reside en la concepción antropológica que está detrás, que considera el cuerpo humano solo como un organismo biológico. Haciendo referencia a Daniel Dennett, aunque puede aplicarse también a Searle, Leocata establece que el acto de conciencia no puede ser fruto de un evolucionismo materialista, porque supera el dato biológico una vez que se reflexiona sobre él. Cuando interiorizamos el mundo natural, lo que supuestamente era contenido, en cuanto a emergencia de la materia, pasa a ser continente del acto intencional cognoscitivo. Y de este modo, el orden material es superado por la capacidad de, cito a Leocata, de construir y reconstruir su propio origen a partir de una enorme y supuestamente infinita cadena fáctica. Entender la intencionalidad reclama una concepción del cuerpo como cuerpo viviente o life. Dice Leocata, cuerpo en cuanto centro vital, por el que el sujeto humano se abre a un mundo. Fin de la cita. Este aspecto del cuerpo no excluye el poder considerarlo como Körper o cuerpo objetivo, por lo cual es uno más dentro de los entes materiales. Pero solo en la unidad de estas dos dimensiones del cuerpo humano, Life Körper, con especial énfasis en la primera y sin excluir la dimensión espiritual, es posible entender la intencionalidad adecuadamente, ya que es este aspecto por el que el hombre se pone en contacto con el mundo. Para Leocata, las ciencias humanas, de carácter esencialmente bifronte, por referir a algo del mundo natural y por su referencia a la subjetividad, deben ser estudiadas desde una reducción vital, noción acuñada por él para designar, cito sus palabras, la reconducción de todos los actos intencionales y de todas las afecciones y voliciones y motivaciones, movimientos y padecimientos a una vitalidad fundamental, cuya clave reside en el cuerpo en cuanto Life Körper. Fin de la cita. Esto se aplica claramente a los datos que proporciona la neurociencia en el contexto de la educación, en el contexto de la psicología y de la filosofía de la mente, que estudia la actividad cerebral, dato natural,
pero como expresión de la actividad de la conducta humana, elemento subjetivo. Así, con estas dos dimensiones de lo corpóreo, es posible salvar la aparente contradicción entre estudio empírico y reflexivo del hombre. Sin duda, las técnicas utilizadas por los neurocientíficos han permitido grandes avances en el conocimiento cerebral, poniendo de manifiesto de manera clara que cuando conocemos el cerebro juega un papel importantísimo, que es necesaria una adecuada activación neuronal para que haya conocimiento. Pero es necesario dar un paso más para fundamentar adecuadamente la actividad educativa de la dimensión cognitiva en el hombre, ya que la actividad neuronal no es la única causa de la misma. Los métodos utilizados para estudiar las operaciones cerebrales proceden de modo estadístico, proporcionan una imagen no instantánea, considerando solo algunas zonas del cerebro, no la totalidad, y sacando al individuo estudiado de su ambiente natural, lo que lleva a simplificar sus actividades y, por tanto, a desnaturalizarlas. Consiguientemente, no es posible concluir satisfactoriamente sobre el aprendizaje humano considerando solo las conclusiones neurocientíficas. Como afirma Leocata, desde la filosofía es posible una reconducción aún más profunda a la subjetividad. Además de la reducción vital, él propone siguiendo a la tradición husserliana, una reducción trascendental o personal. Aquí se pone de manifiesto, cito, un yo personal dotado de mayor densidad ontológica y de mayor consistencia existencial, capaz también de fundamentar o dar la razón de las ciencias en el marco del mundo de la vida, tanto las naturales y exactas como las humanas. Fin de la cita. Este yo está fundamentado, a su vez, en un acto de ser donado, hecho que manifiesta la necesaria referencia a la metafísica para entender la naturaleza del tema que tratamos. Esta referencia a un único sujeto en el que acontecen los distintos estados intencionales, cognitivos, valorativos y prácticos, manifiesta la continuidad entre ambas reducciones, la reducción vital y la reducción personal o trascendental, que refieren a niveles distintos de estudio, pero de una misma persona. Por lo tanto, es necesario entender al hombre como un ser personal y al acto cognoscitivo como una expresión del mismo y no como una activación cerebral solamente. Debemos considerar al hombre como un, cito palabras de Leocata, ente cuya característica fundamental es la apertura constitutiva al ser por mediación del mundo de la vida. Fin de la cita. En una interpretación no reduccionista, los estudios neurocientíficos no son conflictivos si se los considera en sus límites propios. Como expresa la tradición tomista, la actividad cerebral en el conocimiento tiene que ver con la participación de la sensibilidad en el mismo. En el acto normal de conocimiento de la persona, el vínculo entre el orden sensible y el intelectual se presenta por lo menos en 4 aspectos: la imagen, la palabra, el estado de conciencia y de atención y las emociones. Al pensar en un objeto material, el concepto que formulamos está acompañado de una imagen que representa sensiblemente el objeto conocido, a la cual la inteligencia regresa después de que constituye la idea. A su vez, toda noción es expresada por el hombre con palabras, que son signos sensibles de una idea. Todo esto implica también un estado de conciencia al momento de conocer y la necesidad de prestar la atención debida al acontecimiento o realidad conocida. También el conocimiento humano está acompañado de diversas emociones sensibles que tienen que ver o no con lo conocido en ese momento. De igual modo, la presencia de actividad cerebral en el ámbito del conocimiento puede observarse considerando el modo en que ciertas afecciones, como lesiones, enfermedades fisiológicas o predisposiciones temperamentales debidas al cuerpo, afectan o impiden el normal ejercicio de la inteligencia. Todo esto expresa el estrecho vínculo del cerebro con el conocimiento, pero no implica que se reduzca a él, sino que hay actividad neuronal en cuanto hay presencia de la sensibilidad. En la tradición tomista, el punto de partida para entender la trascendencia de la mente sobre la materia y evitar el dualismo es el reconocimiento del carácter ilemórfico de todo ente material. Toda realidad física no es solamente materia, sino también forma. En los animales, el carácter formal es más perfecto, por lo que es posible hablar de un suprailemorfismo, ya que lo físico está elevado, como dice Sanguinetti, por el tipo de alma que lo determina. Ya en el conocimiento animal no hay 2 actos
uno psíquico y otro físico, sino un único acto del cual podemos distinguir dos aspectos. En el caso del hombre es posible, además del conocimiento sensible, actos cognitivos intelectuales que implican una formalidad aún mayor que la presentan los animales. La inteligencia humana involucra el orden material, pero a la vez lo trasciende. Toda visión antropológica se traduce en una determinada manera de entender la tarea educativa, con los consiguientes desafíos para los que estamos involucrados en ella. El que algunas actividades pedagógicas de la actualidad sean muy útiles para la enseñanza universitaria no debe llevarnos al error de afirmar que sus fundamentos también son válidos, porque, como la lógica clásica muestra, es posible llegar a una conclusión verdadera partiendo de proposiciones falsas, incluso si el razonamiento es correcto. Si el hombre es algo más que materia, si posee una dimensión espiritual y su cuerpo es entendido desde la subjetividad en un vínculo esencial, entonces la actividad educativa consistirá fundamentalmente en desarrollar todo su ser desde la dimensión superior. La tradición patrística llamaba a este proceso eidopoiesis. Así también se podrá reconocer el vínculo causal dinámico entre todas las dimensiones del hombre. Desde la tradición filosófica griega, el desarrollo personal se ha entendido como formación en virtudes. La vida virtuosa, tanto en el orden intelectual como moral, transforma el interior de la persona, asumiendo la dimensión corporal. Por ella, el hombre naturalmente tiende a la verdad y al bien, porque existe en él una segunda naturaleza. En este contexto, el desarrollo intelectual no tiene que ver con la acumulación de información ni con el desarrollo de habilidades sin un contenido determinado. Se refiere más bien a una potenciación del ser de la persona humana a través de los hábitos. Los hábitos intelectuales cualifican a la inteligencia, la hacen ser de un modo específico. Si son buenos, las virtudes la perfeccionan, y si son malos, en el caso de los vicios, la corrompen. Por tanto, el perfeccionamiento humano, y con él el intelectual, tiene que ver en primer lugar con el ser y luego con el obrar o hacer. Esta perspectiva, que para algunos puede resultar avejentada, tiene total actualidad, ya que en este camino hacia la vida virtuosa hay un vínculo dinámico de diversos elementos, siendo neurológico uno de ellos. Este contexto nos lleva a interpretar la actividad cerebral como expresión de un cuerpo elevado, o live, en vínculo con otros elementos que no pueden dejarse de lado en la tarea educativa. Sintetizando los elementos fundamentales que intervienen en la formación de virtudes, podemos explicitar los siguientes. En primer lugar, el sistema nervioso, que es el fundamento material necesario pero no suficiente que permite el desarrollo intelectual. En segundo lugar, el lenguaje y los símbolos. Para poder desarrollar la inteligencia necesitamos de una lengua determinada y un grupo de símbolos para expresar lo que pensamos. Cuanto más profunda y mejor utilizada sea una lengua, mejor podremos pensar. En tercer lugar, el nivel cultural de una sociedad. No vivimos solos, sino que somos con otros, por lo que la cultura general de la sociedad influye en cada uno de los individuos que la componen. En cuarto lugar, los vínculos familiares y de amistad. La vida en estos ámbitos de mayor intimidad tiene un papel fundamental para el desarrollo intelectual. Un ambiente familiar y amical fundado en valores profundos influye favorablemente en el crecimiento personal. En quinto lugar, la educación formal, la ayuda explícita de padres, maestros e instituciones especializadas es un requisito indispensable para el crecimiento intelectual a lo largo de toda la vida. Y por último, la libertad. Para formar una virtud debemos querer hacerlo. La motivación, tan mencionada en la pedagogía actual, está en orden a que el alumno quiera mejorar integralmente. Este aspecto manifiesta también el vínculo existente entre el orden moral y el intelectual. La educación es una tarea compleja que exige del docente poner todos los medios necesarios para que el alumno asuma su tarea de crecimiento. Como vemos, en estos elementos, en los cuales he seguido la propuesta de Juan José Sanguinetti, la dimensión neuronal es solo un elemento en el desarrollo personal, intelectual y moral. Claramente, por el carácter unitario que hay entre el alma y el cuerpo y consiguientemente entre las facultades cognitivas sensibles e intelectual, el buen desarrollo cerebral es un requisito indispensable y todo lo que lo favorezca ayudará, por lo tanto, al crecimiento de la inteligencia. Ahora sí, para concluir la exposición, quiero presentar algunos desafíos educativos para la universidad. Considerando todo lo dicho, pienso que podemos puntualizar al menos 5 desafíos
a los que se enfrenta la tarea educativa universitaria. En primer lugar, debemos hacer lo que siempre se hizo en la universidad, pensar seriamente. Pensar seriamente los temas en orden a encontrar la verdad, para lo cual la discusión intelectual es fundamental. En segundo lugar, debemos aprender de la historia, servirnos de la tradición en la que encontramos grandes intelectuales. Tercero, no tenemos que dejarnos llevar por las modas intelectuales, sino que tenemos que analizar las distintas corrientes con espíritu crítico para encontrar lo imperecedero. Lo demás pasa y por tanto puede ser llevado a cabo de diversas maneras. Cuarto, debemos realizar un diálogo interdisciplinar, reconociendo que hay distinción de saberes, con objetos y métodos propios, afirmando los alcances y límites de cada ciencia. De este modo se podrá manifestar el carácter sinfónico de la verdad y llegaremos a conocer mejor la realidad, en especial lo referido al hombre. Y en quinto y último lugar, pienso que es importante tomar conciencia de que si no se asume una visión antropológica adecuada, la universidad pierde su razón de ser, termina siendo una empresa que produce alumnos exitosos. Muchas gracias.